Estás sentado en la mesa de la cocina. Es un miércoles por la mañana, y el olor a café recalentado llena el aire. Miras la pila de facturas que creció desde ayer, cada una un recordatorio de un compromiso que te pesa. Piensas en esa llamada que esperas desde hace semanas, una que podría aliviar la presión o confirmarla. Sientes un nudo en el estómago, esa mezcla de agotamiento y un miedo silencioso que te susurra que todo se derrumba. En ese instante, con esa carga sobre tus hombros, te preguntas si todo este esfuerzo vale la pena. Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Nosotros también hemos sentido esa presión en el pecho, ese momento en que las circunstancias nos abruman y la fe parece tambalearse. A mí también me ha pasado, he estado allí, sintiendo que las promesas que me hice o que otros me hicieron se desmoronan como arena entre los dedos. Es fácil sentirse perdido cuando el suelo bajo tus pies parece inestable. Pero quiero que sepas que no estás solo en esto, y que hay una fuerza mayor que te sostiene. Así que, respira profundo, y bajemos un poco la guardia juntos. El versículo de hoy es 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. En la Biblia el mensaje dice, pero si nos caemos, Él sigue siendo fiel, no puede ir en contra de sí mismo. Y en la Nueva Traducción Viviente, pues aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Imagina a Timoteo, joven pastor, enfrentando la inmensidad de su ministerio. Pablo, su mentor, un hombre que había experimentado la fidelidad de Dios en medio de prisiones, azotes y peligros constantes, le escribía estas palabras. Timoteo, como nosotros, sentía la fragilidad humana, la tendencia a flaquear, a ser infiel a las convicciones o a las responsabilidades. Quizás sentía la presión de liderar una comunidad que se dispersaba, que dudaba, que caía en tentación. Pablo no minimiza la dificultad, pero ancla a Timoteo en algo inmutable, la fidelidad de Dios. Si esto pasó con las limitaciones humanas, ¿cuánto más lo hará Dios que es justo y todopoderoso? Analicemos algunas palabras clave. La primera es infieles. En griego, apistos. Significa incrédulo, desleal, infiel, no digno de confianza. No se refiere solo a la infidelidad matrimonial, sino a toda falta de fe, toda deslealtad a lo que se nos ha confiado, a nuestros principios, a Dios. A veces, nuestra propia duda nos vuelve apistos. Cuando dejas que el miedo hable más fuerte que la fe, cuando permites que la rutina te adormezca espiritualmente, cuando caes en la tentación de justificar tus errores en lugar de arrepentirte, estás mostrando una forma de infidelidad. Pero la buena noticia es que tu infidelidad, por profunda que sea, no anula la fidelidad divina. Un profeta dijo que vendría un tiempo de arrepentimiento y que Dios sería fiel para restaurar. Ese tiempo llegó. La segunda palabra es permanece. En griego, meno. Significa permanecer, quedarse, no abandonar, continuar existiendo. Es un estado de permanencia, de inmovilidad ante el cambio, de constancia. Dios no cambia. Sus promesas no son como los mensajes que ves en línea y que luego desaparecen. Su carácter es eterno. Piensa en la persona que estás esperando que te llame. No importa si te ha dicho que lo hará esta semana. Su palabra permanece hasta que se cumpla. De la misma manera, la palabra y el carácter de Dios permanece. Y esa permanencia es tu garantía. Profecía concreta, la persona que amas y que se ha alejado, tendrá un giro en su corazón. Esa situación económica que te quita el sueño, no te va a hundir, va a ser un trampolín. La tercera palabra es fiel. En griego, pistos. Es la contraparte de apistos. Significa fiel, creíble, confiable, digno de confianza. Dios es pistos por naturaleza. No puede, por su propio ser infiel. Negarse a sí mismo sería negar su propia esencia. Y su esencia es amor, justicia, misericordia. Por eso, cuando todo parece desmoronarse, cuando tus propias fuerzas te abandonan, cuando tus promesas se rompen, la fidelidad de Dios se manifiesta con más fuerza. Es como un faro en medio de la tormenta. Profecía específica, ese proyecto que has dejado en pausa por miedo al fracaso, volverá a tu mente con una nueva energía y esta vez, con la sabiduría necesaria para que tenga éxito. Ahora, invertimos la pregunta. No se trata solo de si Dios cumplirá sus promesas, sino de si nosotros perseveraremos mientras esperamos.
Sé honesto y directo. Porque a veces, en la espera, en la dificultad, nos volvemos infieles. La frase más importante del episodio es esta: tu fidelidad a Dios es un reflejo de su fidelidad a ti, y en esa danza de lealtad, encontramos la verdadera victoria. Hay tres verdades fundamentales que debemos grabar en nuestro corazón hoy. La primera verdad es que la fidelidad de Dios es incondicional. Él no depende de tu buen comportamiento para serle fiel. Aunque nosotros seamos errantes, Él permanece firme en su amor y sus promesas. Esto significa que incluso en tus momentos más oscuros, cuando te sientes unworthy, Dios sigue comprometido contigo. Imagina que envías un mensaje importantísimo a alguien, y esa persona no lo lee enseguida, pero tú sabes que la información es vital y sigues intentándolo, sigues esperándola. Así es Dios, paciente y constante. La segunda verdad es que tu respuesta a la fidelidad de Dios es crucial. Si bien su fidelidad es un hecho, nuestra propia fidelidad es una elección diaria. Debemos elegir creer, elegir confiar, elegir perseverar. Es como cuando esperas una respuesta importante en una conversación de mensajes, y aunque el otro tarda en responder, tú sigues presente, sigues esperando, sigues confiando en que la respuesta llegará. Tu perseverancia demuestra la profundidad de tu fe. La tercera verdad es que la fidelidad de Dios no solo te sostiene, sino que te transforma. Al experimentar su constancia en medio de tu inconstancia, tu carácter se va moldeando. Aprendes a confiar, a ser paciente, a ser fiel tú mismo. Es como cuando ves que alguien te responde siempre tus mensajes, te da ánimo, te dice que te quiere. Esa constancia en el amor te hace sentir más seguro y más dispuesto a corresponder ese afecto. Te da la fuerza para ser fiel tú mismo. Yo recuerdo a alguien que estaba pasando por un divorcio muy doloroso. Se sentía completamente abandonada, traicionada. Había confiado plenamente en su matrimonio, y de repente todo se derrumbó. Ella, en su dolor, dejó de ir a la iglesia, dejó de orar, se volcó en su trabajo y en sus hijos. Un día, un amigo le envió un pasaje bíblico que decía exactamente esto: si fuera infieles, Él permanece fiel. Ella lo leyó, y por primera vez en meses, sintió un atisbo de esperanza. No fue que su situación externa cambiara de inmediato, pero algo dentro de ella se reacomodó. Empezó a buscar a Dios de nuevo, no para que le devolviera lo perdido, sino para que le diera la fuerza para seguir adelante. Y en esa búsqueda, encontró una paz y una fortaleza que no sabía que poseía. No solo superó el divorcio, sino que se convirtió en una persona mucho más resiliente y compasiva. Ahora, respóndete a ti mismo en silencio. ¿Te has sentido como esa persona que espera un mensaje importante y nunca llega, y has llegado a dudar de la palabra de quien te lo prometió? ¿Has estado tan enfocado en tus propias infidelidades que has olvidado la inquebrantable fidelidad de Dios? Estás permitiendo que tus circunstancias presentes dicten tu esperanza futura, en lugar de anclarla en la naturaleza inmutable de Dios. Repite esto en tu corazón. Dios es fiel, aun cuando yo no lo soy. Su amor no depende de mi lealtad perfecta, sino de su propio carácter eterno. Y en su fidelidad encuentro la fuerza para perseverar y ser fiel yo también. Padre Celestial, te agradezco porque tu fidelidad es mi ancla en medio de la tormenta. Gracias porque aun cuando yo flaqueo, tú permaneces firme, sin negarte a ti mismo, tu amor incondicional. Ayúdame a confiar en tu constancia, a perseverar en la fe y a reflejar tu fidelidad en mi propia vida. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme hoy en la aventura del propósito. Los pasajes de lectura para hoy son Salmos 1, 1, 6, Proverbios 3, 1, 10 y Juan 15, 1, 17. Te invito a seguirnos en Instagram para más inspiración y reflexiones diarias. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se paró en el camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Antes, en la ley de Jehová está su voluntad, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y cuyas hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Proverbios capítulo 3.
Hijo mío, no te olvides de mi ley, mas guarde tu corazón mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te darán en abundancia. La misericordia y la verdad no te abandonen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo mape que en mí no da fruto, lo quitara, y todo mape que da fruto, lo limpiara, para que más fruto dé. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como un mape no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las mape, el que permanece en mí, y yo en él, este mape dará mucho fruto, porque sin mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como un mape, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permaneciereis en mí, y mis mape en vosotros, pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho mape, y así seréis mis mape. Como el Padre me amó, así también os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mape, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor mape que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el mape no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y mapeis mape, y mape sea. Por tanto, el mundo os aborrecerá, tenéis que mape que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os mape en el mundo, por mape os aborrece el mundo. Acordaos de la mape que os dije, el mape no es mayor que su mape. Si a mí me mapearon, mape a vosotros mape os mapearon. Si yo no hubiera mape un mape que mape hubiera mape tuviera mape. Mas ahora mape, para que mape sepan que mape amo. Si yo no hubiera mape. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.